Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Este martes 22 de agosto comienza oficialmente la campaña electoral de cara a la primaria presidencial que se realizará el próximo 22 de octubre. Esperamos que sea una campaña basada en propuestas y no en la descalificación personal entre los aspirantes. Que sea una campaña con ideas viables que apunten a la solución de los graves problemas que afectan a los venezolanos. De ahí que sea vital que los 13 candidatos tengan una propuesta de país que verdaderamente enamore a los ciudadanos. Sobre todo porque el chavismo ha logrado dinamitar buena parte de la confianza de la población. Y como resultado de la estrategia que inició Chávez y continuó Maduro, un sector importante del país se ha vuelto incrédulo. Se trata de recuperar la esperanza. Se trata de potenciar la participación popular. Se trata de construir el mayor movimiento ciudadano en la historia nacional con el fin de expulsar al chavismo del poder. Se trata de convencer a la mayoría de que es posible sacar a Maduro y su banda de delincuentes. Se trata de abandonar el conformismo y dejar de creer que el chavismo es invencible. No hay duda que en el régimen hay miedo. Ahora nos toca a los venezolanos verdaderamente demócratas aprovechar este miedo e iniciar la reconstrucción integral de nuestra patria. Hoy converso con Humberto Villalobos, coordinador nacional electoral del Partido 20 Venezuela y además integrante de la Comisión Asesora Técnico Electoral de la Comisión Nacional de Primaria. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Humberto Villalobos. Humberto es el coordinador electoral del Partido 20 Venezuela, pero además es integrante de la Comisión Asesora Técnico Electoral de la Comisión Nacional de Primarias. Humberto, en primer lugar, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Darwin. Un placer estar con ustedes. Humberto, la primera pregunta, por supuesto, es la obligatoria. ¿Cómo marcha la organización del proceso del 22 de octubre? Mira, el proceso del 22 de octubre ha tenido sus altibajos. Tuvimos la salida del CNE del proceso. Eso creó algunas contingencias. Ya en este momento tenemos una nucleación. Eso es bien importante. Esa nucleación es ya de consenso nacional. Quedan algunos detallitos muy pequeños, pero esa etapa muy importante de tener las locaciones, de tener qué centro CNE se nuclea en qué centro y ese tipo de cosas, ese proceso que es bastante complicado está listo. Yo creo que esa es la situación en este momento y eso nos permite arrancar con el proceso de nombramiento de posibles miembros de mesa. Estos posibles miembros de mesa inicialmente van a ser nombrados por los comandos de candidato, en segundo lugar por partidos políticos que no tengan candidato y en un último término por miembros de la sociedad civil organizada. Entre estos tres grupos se van a ir repartiendo los tres principales y tres suplentes. Hay una condición importante y es que para ingresar en esta repartición tienes que hacer un curso de la comisión de primaria. Si no lo haces este curso y te presentas y haces todo lo necesario, pues sencillamente no puedes ser miembro de mesa. Ahora, a partir de esta nucleación, ¿cuántos centros de votación, cuántas mesas existirán en el país? Mira, por el orden de 3.100 centros, eso no ha cambiado, lo que dijo el rector Casals,
y unas 5.500 mesas. Por ese orden va a estar, siempre va a haber pequeños cambios, pero ese es el orden. Ahora, a partir de la nucleación, por supuesto que las personas necesitan información. ¿Dónde puedo ir a acudir a votar? ¿Habrá alguna campaña de información sobre los centros de votación? Sí, hay dos grandes niveles. El nivel nacional es bastante sencillo porque se basa en el registro electoral. Entonces, lo único que tú tienes que ver es en qué centro estás tú, si es un centro base o es un centro satélite que votas en un centro cercano a tu centro base. Eso va a estar en una app de la comisión. Un poquito más complicado son los del exterior. En el exterior tenemos unos conflictos por la confidencialidad de las personas del exterior, que estos sí hicieron un manifiesto y esas 300, casi 400.000 personas que están en el exterior, ellas, las que se inscribieron en el app, van a tener un código de acceso que les va a permitir solamente a ellas ver el detalle de su lugar de votación en una aplicación de la comisión. Las personas que ya están en el exterior, en el CNE, sencillamente votan en la ciudad donde están en el exterior. Ahí faltaría un detallito, que es hay un grupo de personas que no están en estas ciudades y se debe hacer esa nucleación. Yo creo que ese proceso no se ha terminado, pero es un número bajo de personas la que no cumplen con ninguno de estos requisitos que nombré ahorita. ¿Cuándo estará esa app disponible para que la gente pueda ubicar su centro de votación? Entiendo que para este fin de semana tendremos un registro. Inclusive el registro se le está entregando o ya se firmó una cláusula de confidencialidad para proteger la identidad de los electores y se le está entregando a los comandos. O sea que muy pronto esa app debe estar activa. Yo no tengo la fecha exacta, pero sí sé que está listo el registro. Entonces eso es lo básico. Ahora, entiendo que a partir del censo que hicieron con la diáspora, ustedes conocen la identidad, el nombre y números de cédula de los venezolanos que pueden participar. Pero ¿cómo tienen el control de los que van a votar dentro de Venezuela? El control de los de dentro de Venezuela está regido por el registro. Solamente pueden votar las personas que están en el registro electoral del 31 de mayo de este año, del 2023, que Okay. lo entregó hace semanas el CNE. Si estás en ese registro, puedes votar en el centro que tienes en el registro electoral. Simplemente tienes que ver en qué lugar vota ese centro en la primaria, pero no hay cambios. En Venezuela no hay ningún tipo de cambios. Eso se pidió y realmente no se logró. Y bueno, y vista las complicaciones en el exterior, yo creo que fue buena idea que no nos dejaran cambiarnos porque todavía estaríamos peleando con ese registro nuevo. Ahora, partiendo de que no van a poder utilizar los centros de votación naturales, los que se utilizan en los procesos eleccionarios en Venezuela, tampoco las iglesias, ¿cuáles van a ser las ubicaciones entonces? Mira, sorprendentemente hay mucha gente que ha puesto a disposición su casa, un local que a lo mejor tiene vacío. En algunos lugares son plazas públicas donde se colocarán toldos y se buscarán facilidades a los servicios. Pero ese detalle ya está prácticamente resuelto, por supuesto, con los contratiempos habituales del país en que vivimos, pero ya está hecho. O sea, ¿qué pasa de ahora en adelante? Ya quedó definido un perímetro donde va a funcionar una nucleación. Okay. Si por alguna razón se cae esa locación, lo que hay es que conseguir alguna dentro del perímetro que ya fue definido por la nucleación. Entonces ya no es cambiar nucleación, no, sencillamente, mira, este está aquí, busquemos uno que esté cerca de este, de manera de no romper lo que ya se ha hecho. Si no se consigue ese centro, todas estas personas se irán a otra locación que ya se tenga cerca. Ahora, hay algunos críticos que señalan que la cantidad de mesas y de centros de votación es insuficiente y que el proceso limitaría la cantidad de personas que pudieran participar. Tu experiencia que te indica, ¿cuántas personas pudieran votar en esa cantidad de mesas y en el periodo de tiempo que estarán abiertas? El estimado que hizo la comisión se hizo desde los primeros días. En una mesa puede votar entre 600 y 700 personas máximo. Si son 5.500 mesas, tú tienes entre 3 y 4 millones, debería estar la votación. Y la mesa debería soportarlo. Ojalá ese fuera el caso
y debería funcionar. Complicado sería, y ojalá esas fueran las complicaciones, que oye, que votaran 6, 7 millones de personas, porque eso sí no está en los números, Y, y pero eso puede ser que ocurra, ojo. eh, con las cosas que estamos viendo, todo es posible, ¿verdad? Mm. Entonces, ese sería, y entiendo que hay unos cotillones de contingencia que podrían resolver esto, porque al final del día eso implicaría, sí, un cambio en la hora de cierre y darnos la oportunidad de unas horas adicionales. Ojalá ese fuera el problema. Ahora, ¿a qué hora está previsto la apertura de las mesas? ¿A qué hora está previsto el cierre? ¿Los tiempos normales de las elecciones en Venezuela? Sí, vamos a tratar que la hora de cierre baje un poco, de manera de tener un proceso diurno y tener en una hora temprana de la noche los resultados. Y estamos hablando de que finalizara a las 4 de la tarde. Eso no sea, hay que revisarlo todavía, pero por esos órdenes va la cosa. Las personas van a tener que estar ahí desde las 6 de la mañana. Vamos a revisar que lleguen todos los miembros. Si no llegan los miembros, los sustituyen los testigos. Y es un procedimiento muy similar al que tenemos siempre. No es una cosa nueva ni diferente. Y es una herradura sencilla donde vamos a estar trabajando todo el día. En el momento en que no tengamos gente en la cola, el presidente de mesa decide que se cierre esa mesa y se procede al conteo público de todas las papeletas. Ahora, ¿no se han planteado la posibilidad de que el proceso dure 2 días, sábado y domingo, para así lograr una mayor participación? Mira, la realidad es que tenemos enormes limitaciones de todo tipo, económicas, a nivel de riesgo y de seguridad. Y esas limitaciones creemos que les estamos dando la mejor solución posible con los recursos que tenemos. El poner 2 días implica duplicar todos los costos y esos dineros no los hay. Y si hubiera una votación masiva, pondríamos a todos a trabajar mucho más horas de la esperada, pero esa es la única solución real que tenemos en este momento. Yo insisto que ojalá esos fueran los problemas. El cotillón electoral ya está listo, está en vías de resolverse. Yo este fin de semana vi unas muestras del cotillón. Es una cosa relativamente sencilla, cabe en un bolso de mercado, de esas bolsas que dan en los mercados. Ahí cabe el cotillón completo, inclusive va a llegar de esa manera y no es una cosa tan grande. La realidad es que son 5.000 bolsas de mercado pequeñas. No una cosa de esas del mercado cuando uno iba antes al mercado, ¿verdad? Que se traía 2 bolsas de esas de yute. No, de esas no. En la Venezuela que perdimos. La de antes. Exactamente. Ahora, explícame cómo va a ser el proceso de totalización y sobre todo el de recibir los resultados a nivel nacional. ¿Cómo va a ser ese proceso? Mira, cada comando inicialmente va a tener su propio conteo, pero la comisión de primaria va a funcionar con una figura que ellos llaman monitor. Ese monitor que va a estar en cada centro de votación es el responsable de transmitir la información de cada centro, ya sea el escaneado del acta. En algunos casos hay que llevar el acta a escanear a un lugar cercano porque no se tienen las facilidades en el centro. Pero todo eso sí está muy bien estudiado y yo creo que las personas que están en la sala técnica son personas que han trabajado los últimos 15 años en procesos similares, pues. Entonces, es algo, yo creo que realmente el proceso, sus partes y la solución técnica, de alguna manera está desarrollada, podría ser mejor, podría ser peor, pero ya tenemos un esquema. Y lo que nos importa en este momento es superar esta etapa. O sea, que definitivamente los que quieran vayan a votar, que no haya contratiempo y que salgamos de esto con un líder de la oposición venezolana. Esa es la meta. Y que esté listo el 22, el 23 de octubre, sin lugar a dudas para nadie, porque todos participamos, tengamos un nuevo líder que nos lleve hacia un nuevo futuro. Una última pregunta antes de ir a la pausa. ¿A qué hora tienen ustedes previsto en un proceso de participación normal dar los resultados definitivos? Mira, en el caso particular de nosotros en 20, aspiramos que a las 10 de la noche yo tenga un consolidado nacional total, salvo que haya una modificación de la hora de cierre. Pero a esa hora, inclusive con 1 o 2 horas de diferencia, deberíamos tener. Ahora, hay un acuerdo para que ningún comando dé adelante resultados hasta que la comisión Esos emita un boletín. detalles yo realmente no los tenemos, me imagino que se van a hacer.
y hay unos compromisos. Si hay unos compromisos y cada candidato ha firmado unos compromisos y acuerdos en relación a un comportamiento adecuado y de respetar todo lo que tenga que ver con este proceso. Humberto, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero que hablemos de las elecciones presidenciales del 2024, quizás del 2023 o de pronto en el 2025, de pronto como, dependiendo de cómo marcha el viento del chavismo. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Humberto, el chavismo sigue jugando con la fecha de las elecciones. Maduro un día dice que las van a adelantar, otro día dice que van para el 2025. Técnicamente, ¿es posible hacer el proceso electoral presidencial este año? Mira, ya el chavismo nos ha hecho a nosotros procesos en 2 meses. No, eso no es realmente una dificultad porque ellos son los dueños del CNE, ahora son dueños inclusive de la tecnología, son dueños de las máquinas. Entonces, ¿sí es posible? Por supuesto que es posible. Eso realmente yo creo que no es la mejor aproximación. Lo que sí estoy seguro es que ellos tienen mucho temor de que se les vuelva a presentar lo que ocurrió con Maduro, que terminen con un candidato aún más deslegitimado de lo que resultó la vez pasada. Entonces, no tiene mucho sentido ir a una elección buscando legitimidad y perderla en las condiciones previas. Claro. Y yo creo que eso es lo que va a limitar que ellos no tomen una acción exagerada. O sea, no, las quiero hacer hoy, las quiero hacer mañana. Sobre todo que eso no está en ninguna parte. O sea, en el caso de España, es por ejemplo que lo hizo Sánchez ahorita, existe eso. O sea, por una coyuntura, por la forma como se escogen. Claro. Pero eso aquí no existe. Y yo creo que si algo están buscando ellos al dejarnos caminar en estos procesos, es legitimidad. Entonces, no existe legitimidad si vuelves a hacer todo contra las normas. Entonces, por supuesto, nos lo van a plantear en unos términos muy difíciles, pero van a jugar entre cómo lo hago, todo lo favorable para mí, pero que no me deslegitime como me deslegitimó el otro. Pues. Yo creo que ese es mi pensamiento. Si me lo preguntas qué es lo mejor para ellos, no tengo la menor duda que convocarlo lo antes posible. Porque ellos tienen unas estructuras asalariadas, tienen el CNE a su favor. Eso nos impediría avanzar entre una organización de 3.000 mesas y una de 5.000 mesas y una organización que podría tener hasta 45.000 mesas, que ha tenido una elección presidencial. Es bastante diferente la escala. Ahora, legalmente ellos pueden hacerlo, o hay algún tipo de laxo que la ley establece en Venezuela para la organización de una elección. Mira, la realidad, no soy experto en eso, pero entiendo que puede ser en el año que le toca en cualquier momento y las leyes no dicen absolutamente nada que se lo impida. Nuestra ley electoral fue diseñada para que el CNE tomara las decisiones que quisiera. O sea, es un queso gruyere lleno de grises y con muchos y lo que decida el CNE. Entonces, eso les da enormes libertades legales que, bueno, son las que tenemos, pues eso no va a cambiar. Ahora, ustedes nos han paseado por la posibilidad de que si hay una reanudación de las negociaciones y se logran acuerdos y Maduro logra acceder a recursos, a Maduro no le convenga más bien posponerlas para el 2025 a ver si logra resolver en parte el problema económico, que es su principal enemigo. Bueno, eso no lo hizo Chávez en el 2004, ¿no? Retrasó el referéndum un año, montó las misiones, pero tuvo la suerte que el petróleo estaba en 180. Eso
y que producía 3,5 millones de barriles. Ahora con mucho problema estamos en 500.000 y no parece que estuviera esa coyuntura, ¿no? O sea, 500.000 es la séptima parte de lo que tenía Chávez. Entonces no es solo que está más barato, sino que no hay producción ni la va a haber. La producción petrolera no va a cambiar de un año para otro. Ahora, Humberto, Entonces, todas las encuestas señalan que María Corina Machado está ganando de forma holgada la primaria presidencial. En el escenario de que María Corina termine de ganar la primaria, ¿qué van a exigir ustedes como condiciones para acudir en más o menos igualdad de condiciones, valga la redundancia, al proceso del presidencial? mira, el primer punto importantísimo para María Corina es que sería la representante legítima de los venezolanos que no están con el gobierno. Claro. Y eso te permite accesos a aliados, acceso a fondos internacionales que se usan para estas cosas. Te da tantas diferencias que te permite soñar con unas condiciones mejores. Ya no se va a diluir que el que fue no tiene representación. O sea, a mí me ha tocado ir a presentar proyectos y la realidad es que las instituciones internacionales formales que legalmente te pueden dar apoyo, no pueden darle apoyo a un candidato individual. Tiene que ser el único del país. Es la única forma que lo pueden hacer. Entonces, eso yo creo que es un cambio importantísimo, es un cambio importantísimo que la gente sienta que por fin una persona está dispuesta a llegar hasta el final, que realmente hay un compromiso, que no estoy ahí para ganar el segundo lugar. O sea, tenemos tiempo trabajando con un esquema político donde lo que buscamos es ocupar el lugar para disfrutar las preventas. Ese es el cambio más importante y de ahí creo que radica la gran diferencia que ha logrado María Corina en estos pocos meses. Porque la verdad nos ha sorprendido a todos y es una condición que se incrementa. O sea, hemos tenido, digamos, la fortuna de que ha sido aluvional pues, y está ocurriendo, no es para quedarse tranquilo, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible, no nos estamos durmiendo en los laureles, pero es una realidad, está pasando. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones mínimas? ¿Qué va a exigir María Corina Mira, como representante líder de la básicamente, oposición? ¿qué nos complica el proceso? O sea, tenemos un registro electoral absolutamente minado. Tienes la condición de los 4 o 5 millones que están en el exterior, que sabemos, ya porque lo intentamos en unas condiciones relativamente protegidas, y lo que se inscribió fue el 10%. Esa es la verdad. Claro. Bueno o malo, el gobierno solo tenía inscritos 100.000. Entonces, un proceso medianamente ordenado, sin muchos recursos, logró multiplicar casi por 4 lo que tiene históricamente el gobierno. Entonces, yo creo que fue un buen proceso. Eso no es lo mismo cuando uno lo elabora con toda la fuerza de ser el Estado. Podríamos tener 2 millones, 3 millones de personas en el exterior. Y eso ocurre en todos los países del mundo. O sea, este es el único país del mundo que pierdes tus derechos si te vas del país. O sea, no puedes votar, no hay consulado que te atienda, es muy difícil. Entonces, esa sería una batalla importante. ¿Qué pasa con los que están en el exterior? Segunda batalla importante. ¿Hay alguna posibilidad de mejorar ese registro? Podemos actualizar los datos de 2 millones de venezolanos que están en ese registro, pero que no votan donde dice el registro porque tienen miedo de cambiarse, no los vayan a desaparecer. Estamos listos para recibir a 4 o 5 millones de venezolanos mayores de 18 años que hoy no están inscritos en el registro. Ese es todo un tema. Y pareciera que no le conviene al gobierno que haya esos cambios. Y si me preguntas contra lo que logramos aquí, para mí un gran tema es si vamos a poder contar todas las papeletas. O sea, ese sería el gran enfrentamiento contra el esquema máquina. No importaría si la máquina imprime o no las papeletas, pero que nos las dejen contar. Que cada venezolano esté seguro de que lo que él hizo, lo que él escribió, se Claro. lo consideró el Estado, o sea, que el que ganó, ganó. Y eso no nos lo garantiza ninguna máquina y si de algo sabemos nosotros de eso, somos los venezolanos. Ahora, y a nivel del sistema electoral,
¿Habrá alguna auditoría, algunas exigencias? Mira, yo, si tú me preguntas a mí qué trataría yo de hacer, una enorme y poderosa estructura. Mucho más que tratar de arreglar algo sin ningún tipo de garantías en un estado complicado donde no hay poderes, donde esa es una pelea muy difícil. Sin embargo, si realmente tienes el 70, el 80% de la población, plantear una estructura adecuada, enorme, podría garantizarte muchas cosas más que tratar de arreglar el sistema. Ahora que hablas de estructura, uno de los señalamientos que siempre le ha hecho los partidos, sobre todo los que integran el G4, a María Corina, es que 20 no tiene estructura. ¿Eso es una realidad? ¿Sigue siendo una realidad? ¿O cómo ha mejorado eso a nivel nacional? Bueno, mira, la realidad es que el crecimiento ha sido exponencial. Estamos en los 24 estados. Pronto vamos a estar en todas las parroquias del país. Muy pronto. Para esta elección, todas las parroquias donde tengamos un centro de votación van a tener una estructura activada, una estructura de defensa del voto, una estructura de movilización. Probablemente alguna gente pensaban que no podíamos, pero eso, en 20 se están incorporando personas de base de absolutamente todos los partidos, se están incorporando por el deseo y la necesidad de tener una esperanza real. Y está pasando. Y es real. O sea, no es la 20 de hace 1 o 2 años que ni siquiera nos llamaban para la reunión. O sea, en los esquemas que tenemos ahorita, la participación de María Corina es imprescindible para el éxito de esta primaria. Entonces, eso te permite exigir ciertas cosas y tener un peso mucho más importante que el que tuvimos hasta hace muy poco tiempo. Humberto, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por la entrevista. Gracias a ti, Darwin. Estamos a la orden y bueno, siempre pendiente, siempre que hagamos falta, estamos a la orden. Un placer. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.